La vida parece muy común y corriente para este muchachito londinense llamado Alex Rider. Cocina con su niñera, cena con su familia, va a la escuela y bromea con su mejor amigo. Salvo que este no es un niño ni común ni corriente. Por eso hoy, entre los resumos y lo más, Alex Rider. Alex Rider is coming to Argentina. Oh, no way, I'd love to visit Argentina. Me too, man. We need to go there one day and try their choripan. ¿Yo reprobar español? Alex Rider siempre se está metiendo en problemas, como cuando en la escuela le sacan el celular a su amigo y él lo recupera con alguna de sus habilidades convenientes para la trama, que no sabemos cómo aprendió, pero la vamos a contar en la sección No es un muchacho común y corriente. Habilidades tales como escalar muros, forzar puertas o improvisar ganzúas. Ese muchacho no es común y corriente. A él lo crió su tío porque a sus padres les pasó algo misterioso que todavía no se explica, y Alex no se lleva muy bien con él porque es un viejo aburrido que le da sermones aburridos y tiene un trabajo aburrido. Pero una noche el tío sale y que te cuento que no vuelve, pero en la que sí llega a la casa es la policía para avisar que se murió en un accidente tan jodido que no pueden ni ver el cuerpo, ni ver el auto, ni ver el accidente. Mira con la cara que te mira Conan. Para mí que te están escondiendo algo, Alex Rider. Y revisando las cosas del tío encuentra una pista. Lo último que anotó fue punto blanco. ¿Y qué es el punto blanco? Eso Alex va a tener que averiguarlo con su amigo, rastreando el celular que tenía su tío. Y para eso despliega más habilidades que no sabemos de dónde sacó. Choripan. Tales como noquear guardias, perseguir espías o infiltrarse en su base secreta. Ese muchacho no es común y corriente. Porque parece que el tío no trabajaba en algo aburrido, todo lo contrario. Era un superagente del servicio secreto y murió investigando algo raro y peligroso. Y a todo esto, ¿qué carajo es el punto blanco? Parece que es una escuela para pibes muy millonarios y muy rebeldes como este. Hey Dad, say cheese. Bueno, a lo mejor este no es tan rebelde, pero los padres pagan fortunas para que Punto Blanco le saque de encima a sus hijos problemáticos y los transforme de esto a esto. El tema es que los padres empiezan a morir en dudosas circunstancias. Chanfle. Choripan. Para saber qué pasa hay que mandar un infiltrado, así que los del servicio secreto se lo piden a Alex Rider, evadiendo todo aspecto ético y legal de reclutar a un menor de edad. Y Alex acepta, imagínate, quiere vengar a su tío que hasta hace poco le caía re mal. Y para eso tienen que darle su impresionante equipo de superespías, este celular que sirve para... makes and receives telephone calls. Bueno, justo ese no era tan impresionante, pero seguro va a ser algo muy práctico en el futuro. Spoiler, no lo será. Pero también le dan un reproductor de MP3, pero seguro hace algo más. Of course it doesn't. It's a bloody music player. Bueno, tampoco es muy impresionante, pero tiene un rastreador que seguro va a ser muy útil después. Spoiler, no lo será. Y también tiene que cambiar rotundamente de imagen para pasar de ser de este pibe de barrio a este millonario rebelde. Bueno, no se ve tan cambiado, pero yo qué sé sobre millonario rebelde. Lo que sí hace falta es que lo adopte una familia de millonarios para darle verosimilitud al engaño y para retrasar por completo la trama principal. Así conocemos a los Friend, una familia de ricachones formada por Lord Friend y Lady Friend. Ahora no, estoy muy ebria. Y también tienen una hija que debería estar afuera todo el fin de semana, pero justo vuelve de improviso y parece que se va a podrir todo. Pero no, nada de qué preocuparse, salvo que tiene tendencias psicópatas y arma con sus amigos ricachones una cacería tipo Juegos del Hambre. Y mientras Alex Rider es perseguido, va demostrando más y más habilidades resolutivas, tales como lograr una puntería perfecta al segundo intento, camuflarse en el pasto con tanta buena suerte que nadie le pisa la cara, o desarmar y robar el arma con un solo movimiento. Ese muchacho no es común y corriente. A todo esto, Alex no puede decir nada de la misión, así que le mete excusas a su amigo, pero él se da cuenta que son todas patrañas. Patrañas. Choripan. Las empanadas. Así que medio le insiste, un poco lo filma y otro poco se le aparece en la mansión con una especie de cosplay de Dustin de Stranger Things. Cuando sonríe es más parecido. Y ahí se entera de todo. Pésima protección del servicio secreto. Y ahora sí, Alex está listo para la entrevista de admisión, nada menos que con la decana del colegio. La cosa venía lo más bien hasta que la hija ricachona aparece otra vez de improviso poniendo todo en peligro. Pero por suerte, la mucama también tiene tendencias psicópatas y sabe cómo sacarla del medio. Así que, de nuevo,
nuevo, nada de qué preocuparse, salvo la preocupación de pegar una suscribida al canal y una me gusteada al video y de seguirme en Twitter que tengo Twitter y de seguirme en Instagram que tengo Instagram. Sigo. Así que Alex Rider, ahora Alex Friend, consigue engañar a la decana y se lo llevan nomás a Punto Blanco, de donde es imposible escapar porque está en el medio mismo de la nada misma, hay bocha de guardias y podés morirte de frío antes de llegar al pueblo más cercano. Ahí conoce otros pibes también muy millonarios y muy terribles, como Kira, que hackea la bolsa de comercio, o James, que le disparó un balín en el glúteo a un profesor. Bueno, a lo mejor eso no es tan terrible, pero algunos estudiantes se ven más obedientes, quizás demasiado obedientes. Y en la escuela pasan otras cosas raras, como sueños con operaciones, cuartos duplicados y misteriosos visitantes, como este de la conveniente cicatriz identificatoria. Uno a uno los estudiantes desaparecen y vuelven súper obedientes, así que Alex, James y Kira dicen: chao, si no nos vamos ahora, nos van a volver zombies. Y arman un plan que consiste en que Kira hackee las puertas, Alex genere una distracción y James salga a robarse una moto. Oh, hello, James. Where are you going? Hay que tener talento para pensar un plan tan falible. Y James es llevado con el director, un misterioso viejo al que le gusta citar a Hitler, hacer experimentos y matar testigos. Para nada turbio. Así que Kira y Alex improvisan otro plan para escaparse. Y Alex nos va a demostrar de nuevo sus talentos salidos de la nada, como averiguar contraseñas, improvisar tablas de snowboard y bajar de la montaña patinando. Ese muchacho no es común y corriente. ¿Y se acuerdan que les dije que estaban re lejos de la civilización? Bueno, al final no tanto, porque Alex llega enseguida a la ruta, les avisa a los del servicio secreto y finalmente descubren el misterio de Punto Blanco. Y atajate, porque es el plan más increíble entre los planes increíbles. El director hizo clones de sí mismo, pero con la forma de los pibes, para después matar a los padres y repoblar la tierra con clones suyos, pero jóvenes y millonarios. Hay que tener talento para pensar un plan tan falible. Argentina. 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 Los pibes originales son rescatados, los clones van presos, aunque técnicamente son inocentes, y el director va derechito a ser interrogado. Alex Rider vuelve a su vida normal, pero de pronto la niñera lo reta, de golpe el amigo lo trata mal, y de la nada la piba que le gusta lo cachetea. ¿Qué es lo que está pasando acá? Y Alex no entiende nada, así la re buen pibe, hasta que conoce a su clon malvado que escapó de Punto Blanco, cosa que al final no era tan difícil porque Alex Clon llegó a la ruta caminando. Ese muchacho no es común y corriente. Y solo podrán definir cuál Alex Rider es el verdadero con una super batalla super final. Está atrás de ti. Es muy difícil verlo aún para mí. Es fuerte. Este arroz ya se coció. Y ahora sí, todos felices esperando el interrogatorio del director, salvo que el misterioso hombre de la cicatriz lo intercepta y lo mata antes. ¡Asesino de mierda! Y otra cosa, él fue además el que mató al tío de Alex. ¡Hijo de puta! Y otra cosa más, parece que también está relacionado con la misteriosa muerte de los padres. ¡Te voy a matar! ¿Quién será este tipo? ¿Para quién trabaja? ¿Y quién es el de la cara pixelada que está con él en la foto? Choripan. Churros con dulce de leche. Todo esto lo sabremos en la segunda temporada, pero por ahora esta, la primera, está en Amazon Prime Video, así que buscala en Amazon Prime Video, igual que cualquier otra serie que esté en Amazon Prime Video. ¿Cuántas veces dije Amazon Prime Video sin contar el último Amazon Prime Video? Y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta, Amazon Prime Video. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. Buenas noches.